Me complace ser la primera persona en iniciar esta serie de exposiciones sobre escritoras españolas, y mi exposición comenzará con Leonor López de Córdoba, nacida en el año 1363, y bueno, su vida fue desde el 1363 al 1430. Haremos una breve introducción sobre quién fue, luego pasaremos a la biografía y por último comentaremos sus obras y fragmentos de su obra. ¿Me puedes pasar la gracias? Vale, primero que todo, ¿quién fue? Fue una noble castellana, nacida en Calatayud, hija de un cercano al rey, que sería Martín López de Córdoba. Ella fue autora de la primera obra española titulada Memorias, de Leonor López de Córdoba, que fue la primera autobiografía en lengua española. Además de eso, fue una de las pocas mujeres que pudo asistir a estudios, tanto estudios escolares como estudios en instituciones. Fue un convento, aunque todo eso ya lo veremos más adentrado en su biografía. Vale, esta es la biografía. Como ya dijimos, nació en el año 1363 en Calatayud, y en el año 1369, antes de eso, con unas pocas semanas de nacida, fue llevada a un convento, donde fue enseñada por varias mujeres que existían en el convento, y bueno, allí fue donde se educó. Entonces, luego de eso, hay una cosa que pasó entre medio, pero eso lo dice dentro de un fragmento, así que lo dejaré para después y allí lo comentamos. En el año 1369 concertó matrimonio con Juan Ruiz de Hinestrosa. Este matrimonio fue concertado por su padre y fue a los 8 años de edad. En ese momento, Leonor tenía 8 años de edad. ¿Esto por qué lo hizo? Primero, porque podía. Era legal hacerlo, era legal concertar matrimonios de tus hijas e hijos con otras personas en aquella época. Y segundo, porque el padre del chico con el que concertó matrimonio era mayordomo del mismísimo rey Don Pedro, que era quien gobernaba Castilla en ese entonces. Importante contexto histórico: España no era un solo reino, sino que habían reinos de Castilla, reino de León y demás, y en este caso estamos hablando del reino de Castilla, y por eso fue una noble castellana, por eso. Bien, entonces, en el año 1371 ocurrió algo, y fue que el rey Don Pedro fue asesinado. Fue asesinado por su hermano Enrique II, que pasaría a tomar la custodia del reino de Castilla, convirtiéndose en el siguiente rey. Una curiosidad es que el guardaespaldas que se encargaría de cuidar a Don Pedro, que sería el rey, sería justamente quien lo entregó a su hermano, Enrique II, que sería el que lo mataría. Entonces, también en el contexto histórico de esta época, los nobles tenían bastante poder. Es decir, los nobles custodiaban tierras y el rey no tenía el poder absoluto que tendrían más adelante en el Renacimiento, ya que esto ocurrió antes de ello. Entonces, el padre de Leonor contaba con distintas tierras en Sevilla que al rey le interesaban, así que mandó a un mediador para negociar con él y quedarse con esas tierras, ¿no? El problema es que el rey luego no cumplió su promesa, luego de que le entregara las tierras, el padre de Leonor, y bueno, lo mandó a asesinar. Fue asesinado en la plaza de San Francisco, y Leonor lo presenció, ella personalmente, vio cómo a su padre le quitaron la vida. Posterior a eso, fueron presos todos sus hermanos, ella y su marido, en el 1371, a las Atarantas de Sevilla. Allí permanecieron presos durante 8 años, hasta el año 1379, cuando fueron liberados tras la muerte de Enrique II. Fue el mismo Enrique II
quien en su testamento mandó a que las liberaran, tanto a ellas como a los hermanos, aunque en ese momento ya habían muerto algunos de hambruna en las prisiones. Y concordó también, por mala suerte, de que en estos tiempos estaba iniciando la peste negra, que como ya sabemos es una enfermedad pues, bastante desastrosa para la época. Vale. En el año 1400, precisamente por la peste negra, murió su hijo. Y de hecho, en uno de los fragmentos que comentaremos más adelante, ella comenta la pérdida de su hijo, además de la pérdida de no su hijo biológico, sino un hijo adoptivo al cual ella estaba criando. Pero eso será más adelante. En el año 1404 dictó sus memorias a un notario, ya que ella no fue la escritora de sus memorias. Sin embargo, sí fue la autora. Lógicamente porque fue su vida, y es una autobiografía. Le dictó sus memorias a un notario de Sevilla. Posterior a eso, en el año... por cierto, sus memorias terminan en el año 1404. Es decir, su obra no redacta lo que ocurrió después, solo lo que ya vimos hasta el año 1404. Desde el año 1406 al 1412 fue privada de Catalina. ¿Quién era Catalina? Catalina era la esposa de Enrique II, el anterior rey que, pues, cuando murió fueron liberados. Y ella era la encargada de Castilla en el tiempo en que su hijo era menor de edad, era la encargada del reino. Entonces, ¿y por qué pone hasta 1412? Bueno, hasta 1412 fue destituida y después de ser la privada de Catalina por medio de otra persona que era de hecho amiga de Leonor, pero podríamos decir que la traicionó, le hizo creer malas cosas a la reina, cosas que no eran ciertas, y después de ser la privada. Y luego de eso se fue a Córdoba, donde vivió sus últimos años de vida hasta el año 1428, cuando escribió su testamento. Que de hecho también tenemos un pequeño fragmento del testamento, que lo vamos a comentar ahora. Y este fue el testamento. Bueno, la muerte de Leonor fue en el año 1430. El testamento dice: me pongan los dichos frailes en el lugar que yo dejo asignado para mi enterramiento. En la dicha mi capilla, pone mi capilla, porque ella mandó a construir esta capilla en vida donde fue enterrado. El cual lugar está ante el arco que es hacia acá del altar, de la dicha capilla. A la mano izquierda, como entra, amé la dicha capilla, que mando que mi cuerpo sea enterrado delante del arco de la mano derecha de la dicha capilla, donde ya se ha enterrado mi fijo Gutiérrez. Este fue el hijo que murió en el 1400 por la peste negra. Vale, entonces ahora entramos con su obra Memorias. Como ya dijimos, fue la primera obra autobiográfica y todo eso, no hace falta repetir esta información. Así que, bueno, vamos a comentar 3 fragmentos a continuación y este es el primero. Y nací en... este es el modelo de cómo ella redactó su autobiografía, básicamente. Y nací en Calatayud, en casa del señor rey Don Pedro. Sus hijas, las señoras infantas, fueron mis madrinas, y me llevaron con ellas al Alcázar de Segovia, con mi señora y madre. El Alcázar de Segovia es el convento donde fue. El Alcázar de Segovia con mi señora y madre, que ahí murió, quedando yo de tan poca edad y que nunca la conocí. Esto era lo que decía, que me lo estaba guardando para ahora, porque, pues sí, la madre murió cuando ya tenía muy poca edad y no llegó a conocerla. El segundo fragmento dice: y el dolor que le llegó a mi corazón... por cierto, esto hay que situarlo. Esto fue entre el año 1403, más o menos, ya que esto sí que salió, esto está en el libro, claro, y esto es con el hijo adoptivo que ella tuvo, o sea, que crió. Y el dolor que le llegó a mi corazón, bien lo podéis entender, quienes oigáis esta historia, y que yo me sintiera humillada y amargada, y dándome cuenta de que por mí había entrado en aquella casa, aquí estaba en Córdoba, una enfermedad tan grave. Mandé a llamar a un criado del señor maestre, mi padre, que se llamaba Miguel de Santaella, y le rogué que llevara a aquel chico a su casa. Y el desdichado tuvo miedo y dijo, con aquel chico se refiere a su hijo adoptivo, y el desdichado tuvo miedo y dijo, señora, ¿cómo le voy a llevar con la peste para que me mate? Y le dije, hijo,
no lo quiera Dios. Y él con vergüenza de mí se lo llevó, y por mis pecados, las 13 personas que lo velaron de noche, todas murieron. Y este es el tercer y último fragmento que comentaremos, que fue luego de la muerte de su hijo biológico, es decir, en el 1401. Yo estaba tan traspasada de pesar que no podía hablar del corrimiento que aquellos señores me hacían, y el triste de mi hijo decía: decida mi señora Teresa que no me haga echar, que ahora saldrá mi ánimo para el cielo. Y aquella noche falleció y se enterró en Santa María la Coronada, que es en la villa, porque doña Teresa me tenía mala intención y no sabía por qué, y mandó que no lo soterrasen dentro de la villa, y así quedando lo llevaban a enterrar. Fui yo con él, y cuando iba por la calle con mi hijo, las gentes salían dando alaridos, amasillados de mí, y decían: salid, señores, y veréis la más desaventurada, desamparada, y más maldita mujer del mundo, con los gritos que los cielos traspasaban, que como los de aquel lugar todos eran crianza y hechura del Señor mi Padre. Y aunque sabían que les pesaba a sus señores, hicieron grandes llantos conmigo como si fuera su señor. Y bueno, este ya es el último fragmento. Y como conclusión podemos decir de que es una autora muy importante. En muchos sitios se la denomina escritora, pero técnicamente no podríamos llamarla escritora, ya que no fue la que escribió el libro, sino un notario. Sin embargo, sí fue autora, y obviamente su historia es original, pues es la historia de su vida. Así que, bueno, este es el final, y esta es la final de la exposición.